De todo, me gustaría darle muchísimas gracias a Tony, que siempre tenemos una afición muy bella con respecto al arte, con respecto a las cuestiones sociales y demás. Es simplemente una pequeña introducción, esto es más que nada para darles un saludo, porque desgraciadamente con la Marrinchen habíamos pensado con mucho gusto hacer una reunión muy afectuosa con todos ustedes, los practicantes de Dharma, antes de que ella se fuese a la India. Y fue una pena porque no, tanto Carolina como yo no nos dimos cuenta que se superponía con un programa que ya tenía pensado para Córdoba, ¿no? Para enseñar la continuación de lo que enseñó Gyatru Rinpoche con respecto al Buda de la medicina. De todos modos, bueno, el propósito de esta pequeña charla es recordar, conmemorar y celebrar el 36 aniversario de esta institución. Huelga que volvamos a insistir con el hecho de que señera en las Américas, como decía, cosa que nos produce un gran placer, no solamente por el hecho de una sensación solamente de orgullo personal o del trabajo realizado, sino porque ambos dos, los lamas, designados por nuestro gurú raíz, el más bellísimo personaje de nuestra vida, Kyabje Boka Rinpoche, no, por alguna razón en particular, nos designó como los primeros lamas de nuestro retiro para hacernos cargo del Kagyu Tekchen Cherin y confió en nosotros, así como nosotros le tenemos un inmenso amor, muy similar o más que a nuestros padres de esta vida. Realmente ambos dos, los padres de esta vida, han sido extremadamente cuidadosos y amorosos para con nosotros, y Boka Rinpoche nos entregó la joya del Dharma, que es evidentemente más que una deuda que jamás se puede retribuir de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso implica la liberación última y el hecho de despedirse definitivamente del sufrimiento. Evidentemente es un trabajo que lleva tiempo, evidentemente es un trabajo que requiere aplicación. Al mismo tiempo uno debe necesariamente desarrollar confianza y debe aplicarse en las instrucciones que de una manera inmensamente generosa y compasiva nos dan nuestros lamas. Entonces, cuando uno tiene esa base sumamente especial, no solamente de tener confianza en el Dharma, y en nuestro caso particular se produjo esto desde muy pequeños, por alguna razón evidentemente kármica. Yo tengo una enorme confianza en este principio fundamental del karma, las causas y los efectos, la interdependencia, pero al mismo tiempo también la impermanencia de todas las cosas. Esto es lo que en determinada manera ha asignado y sigue asignando evidentemente el derrotero de esta institución. Ahora bien, por supuesto, como un principio eminentemente del señor Buda, si hay una norma, una regla general para la vida en el samsara y desde el punto de vista de la realidad convencional, es que todo cambia todo el tiempo, es un devenir constante. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ya sea más joven o mayor, si encuentra el Dharma, tendría que hacer un pequeño esfuerzo de tratar de comprender de qué se trata, porque se trata nada más ni nada menos que de nuestra propia vida.
Aquí no hay ningún tipo de verdad revelada, ni una creencia ciega en un Dios creador, ni al mismo tiempo hay artículos de fe. Está todo por ser escrutado y por ser, podríamos decir, analizado desde un punto de vista muy crítico, de una crítica sumamente constructiva, dado que el mismo Buda, como ustedes saben bien, decía que no creyésemos en lo que él decía porque le teníamos respeto, porque es alguien venerable, sino porque coincide o condice con nuestras experiencias vivenciales de esta vida y de otras vidas, de nuestras tendencias surgidas del karma también. Entonces eso va a producir, por supuesto, determinado tipo de aproximaciones hacia la vida espiritual. Entonces han comprendido intuitivamente o expresamente que esta vida no puede estar restringida solamente a una psiquis y a un cuerpo físico que tienen un fin. Tienen un comienzo probablemente desde el punto de vista del continente producto de factores materiales, pero aquel factor inmaterial es indecible, no se puede expresar con palabras. Y eso es lo que nosotros llamamos la conciencia o la mente lúcida, que permea absolutamente a todos los seres conscientes y que para el punto de vista último, de la verdad última, no existe comienzo, ni medio, ni final. Es de siempre y para siempre. En este sentido, evidentemente, nosotros hemos dicho, perdón por lo autorreferencial, hemos dicho y hecho casi todo lo posible como para cumplir con la orden de nuestro gurú, que no solamente implica un mandato, sino también un honor. Uno tiene que comprender, por ejemplo, que si un gran ser confía en nosotros es porque algo probablemente que nosotros no hemos descubierto aún, ellos lo han percibido. Entonces, hemos tenido la inmensa fortuna, la cual siempre, en todo momento, siempre hemos tratado por todos los medios de compartir con ustedes el hecho de haber conocido a prácticamente la última generación de grandísimos lamas educados en el Tíbet. Ahora es la época de los nuevos tulkus, y tal como diría Son Sapienza Rinpoche, también uno tiene que comenzar a pensar en cómo educar a esos nuevos héroes espirituales de la humanidad. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando. Evidentemente, interiormente el Dharma sigue siendo el mismo, va a seguir siempre siendo el mismo. La verdad es una sola, pero las circunstancias externas son muy cambiantes. Las circunstancias externas a veces aparecen como una ventaja y sin embargo son un inmenso obstáculo. ¿Por qué? Porque son muy complejas y nos divierten, nos pierden de la simplicidad de la vida. Entonces todo se torna más complejo. Las necesidades materiales se tornan más complejos, cumplir con nuestro rol en la sociedad se torna más complejo. Realizar aquello que desgraciadamente nos lo tomamos demasiado a pecho es cumplir con las expectativas de los demás también se torna más complejo. Y en realidad si una persona quiere ser libre tiene que un poco soltar todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si bien cada uno de nosotros está interconectado de una manera sumamente íntima unos con los otros, somos seres, no individuos, somos seres, somos un grupo de agregados que tienen su propia experiencia. Y toda vez que digo esto,
quiero decir, tenemos nuestra propia experiencia, no habla en términos cualitativos. Cada uno tiene su propia experiencia de acuerdo a sus propias tendencias, y no quiere decir que una sea mejor o peor, superior o inferior. Estamos en niveles distintos de comprender algo. Entonces, muy probablemente ustedes lleguen al despertar antes que nosotros, muy probablemente, y tengan que hacerse cargo también de los seres y por ende de nosotros también. Entonces, dicho esto, ya que es otro año y una pequeña celebración más, que en términos generales no se llega a comprender la magnitud que pueda tener este sello dado en un país ignoto, muy lejano de donde surgió el señor Buda, de donde surgió el Dharma de Buda, pero que al mismo tiempo tiene todas las posibilidades de ser un país central, como lo ha sido desde el momento en que se generó esta institución, en donde hay una sangha, donde hay instructores en cierta manera educados de la manera tradicional, cosa de lo cual yo me siento inmensamente gratificado, contento y confiado 100%. ¿Por qué? Porque no es ningún tipo de mezcla, es el Dharma auténtico. Y tanto estoy completamente seguro de eso, tanto Lama Rinpoche Khandro como el que habla, por ejemplo, siempre hemos sido inmensamente cuidadosos de no mezclar pensamientos o criterios o teorías que no correspondan exactamente al Dharma. Puede ser que el vocabulario, por supuesto, se haya ayornado o adaptado un poquito más a nuestra idiosincrasia, pero siempre han manifestado o hemos manifestado el Dharma auténtico. Por eso es que muchos de los lamas, no solamente de nuestro linaje, sino de los 4 linajes de realización, han tenido para con nosotros inmensa cantidad de actitudes extremadamente hermosas y de una gran complacencia. ¿Por qué? Porque no nos hemos desviado de la vía auténtica. Ahora bien, en los últimos tiempos, en los últimos 3-4 años, las situaciones han sido un poco más complejas desde todo punto de vista, desde desgraciadamente el tiempo del que ustedes pueden disponer para practicar el Dharma, de los medios materiales también, que en cierta medida siempre han sido un sube y baja para nosotros, pero siempre hemos salido airosos. Y lo que quiero decir en este momento es lo siguiente: es más que evidente que varios de ustedes, un grupo de ustedes, por ejemplo, gente más nueva, debería asumir con mayor responsabilidad su propia práctica personal del Dharma, en función de no solamente ser un relevo a futuro, un relevo auténtico a futuro, un relevo positivo, un relevo útil para los demás, sino que al mismo tiempo tengan la suficiente y neta convicción de que el Dharma es un método auténtico de liberación. Falta muchísimo tiempo para que el Dharma desaparezca. Mientras haya el ejemplo de buenos practicantes, y particularmente, como dice Jegan Popa,
de aquellos que son dulces, nobles y cumplen con el ejemplo de una auténtica sangha realizada, la noble sangha, el Dhamma va a seguir vivo. Incluso en los tiempos oscuros, por más que no se exprese el Dharma de una manera muy general, jamás se pierde el Tantra. Se practica de una manera más restringida, más acotada. En este momento tenemos la inmensa fortuna de que Buda Sakyamuni es uno de los dos Budas de este Kalpa luminoso que va a enseñar el Dharma, o que ha enseñado el Dharma de los Tantras, y el que se explayó muchísimo más en estos términos es Guru Padmasambhava, un extraordinario Mahasiddha, un segundo Buda, dicho en Tíbet, por ejemplo, que expresó todo aquello que se encontraba ya en ciernes en las enseñanzas de Buda, generando un ciclo enorme de enseñanzas desde un punto de vista de la continuidad de la mente iluminada del Tantra como expresión de la propia budeidad, como expresión de los métodos que pueden ir desde sadhanas hasta el rol que cumplieron sus discípulos, particularmente Yeshe Soyal y Verotsana, el gran traductor y yogi Verotsana, una emanación anterior de Kalpa Rinpoche. Entonces es en función de ellos que siguieron y hasta el día de hoy siguen y van a seguir apareciendo termas cuya función especial es el hecho de que a medida de que algunas prácticas van perdiendo su energía positiva por injerencia de las emociones conflictivas de nosotros los seres ordinarios, esas termas aparecen totalmente prístinas, porque nunca han sido tocadas por los seres humanos. Entonces, es como decir, bueno, es un linaje más cercano que cumple con la función, generación tras generación, de hacer el bien de una manera directa y rápida para los seres. Volviendo a lo anterior, interesante sería que el tiempo que han invertido, por ejemplo, aquí estoy con Tony y con muchos de ustedes, con los cuales nos conocemos hace décadas probablemente, y tenemos una relación muy hermanada, muy afectuosa. Entonces, reconocer que es importante dedicarle día con día, un buen tiempo de nuestro día, que lo tenemos, porque todos ustedes afortunadamente son gente, podríamos decir, de una clase media, es el Madhyama, ¿no?, en el cual se expresa el Dharma de Buda. Justamente no son extremadamente ricos, cosa que les impediría también practicar o aplicarse al Dharma, ni tampoco son extremadamente pobres, cosa que también les impediría aplicarse al Dharma, porque tendrían que estar viviendo o trabajando día y noche para vivir, para sobrevivir. Entonces, esto que en este momento ustedes probablemente dan por sentado, que es un precioso cuerpo humano, no es común, no es para nada común. De los 7.500 habitantes de este mundo aproximadamente, imagínense ustedes, diríamos que un 10% probablemente esté caracterizado por esta preciosa existencia humana, de 8 libertades y 10 experiencias previas.
Si ustedes lo quieren ver de otro punto de vista, por ejemplo, como decía anteriormente, el solo hecho de pensar en que algo más allá, algo mucho más profundo y trascendente tiene que haber en nuestra experiencia de vida, y que es así, y así lo es. No hay ninguna tradición espiritual que no hable de eso, que no hable de una trascendencia del ser. En términos de las tradiciones del libro es mucho más acotado, es apenas un vislumbre que se da, ¿no? El hecho de, por ejemplo, no se lo expresa de esta manera, pero es así en el Dharma. En todas las tradiciones existe el karma. Lo que pasa es que no se lo expresa de esa manera. ¿Por qué? Porque una persona, de acuerdo a lo que ha realizado en su vida, supongamos, si analizamos una vida sola, ha realizado en una sola vida, va a obtener un resultado. Y ese resultado va a ser un nacimiento en un paraíso o la caída a un mundo inferior. ¿Y qué va a dar esto? Menos libertad y mucho más tiempo de padecimiento para llegar al logro definitivo. Y ese logro definitivo no es más que el descubrimiento de la autenticidad de la humanidad. Entonces, en este sentido, les encarezco realmente en función de que de las tres formas de servir a un lama, una forma material, una forma de homenajearlo y la forma de practicar correctamente, se apliquen exclusivamente a recordar el Dharma, recrear el Dharma y aplicarlo en la vida cotidiana. Si nos restringimos solamente, por ejemplo, a hacer una práctica semanal, sería tan vano como ir a misa los domingos y el lunes hacer cualquier cosa, por ejemplo. El Dharma de Buda está caracterizado por lo que se llama la atención constante. Esto no implica una forma de neurosis. Esto implica el hecho de que si uno sabe por qué, para qué y cuándo hace determinado tipo de cosas, piensa o dice determinado tipo de cosas, evidentemente no va a generar karma. Si no genera karma, no genera tendencias. Si no genera tendencias, no va a haber vida futura. Entonces nuestra mente va a estar mucho más libre y más límpida para que podamos reconocer la clara luz en la vida y la clara luz en el momento del pasaje sin temor. Aquí hay un tema muy importante y es el hecho del temor, evidentemente, que no es más que una impronta de nuestra cultura. Pero cuando comprendemos que todo lo que nace de causas va a producir un efecto, evidentemente ahí sí estaríamos mal. Pero sabemos que todos nosotros, por el hecho de ser conscientes, estamos imbuidos de la naturaleza búdica. Por supuesto, estas son palabras desde un punto de vista de la realidad convencional. Pero lo que quiere decir esto es el hecho de que incluso cualquier ser, un animalito, un gusanito, un rey, un ser que vive en una situación paupérrima, por ejemplo, todos tienen el mismo potencial. Todos tienen el mismo potencial. Aunque no sea un término dármico, todos los seres, por el hecho de ser conscientes, están destinados a reconocer su propia naturaleza búdica, devenir libres y permanecer en una completa paz y felicidad. En este caso, paz no es la antítesis de conflicto. Paz quiere decir la total armonía, una armonía plena. Eso quiere decir paz desde el punto de vista del Dharma. No es la ausencia de violencia, es la armonía. Entonces, en ese momento,
no es que desaparezcamos en una absoluta nada, sino que por el contrario abrimos nuestro corazón a una total plenitud. Vuelvo a insistir por tercera vez en este caso en el hecho de que no echen en saco roto estas palabras que estoy diciendo, no porque sea alguien especial o porque sea alguien mayor. Hay personas que se consideran especiales y no lo son. Hay personas mayores que son tan tontas como un bebé. Pero en este caso, por experiencia propia y la certeza en el Dharma y al mismo tiempo la completa confianza, devoción y fe hacia mis preciados lamas, algo extraordinariamente fantástico y bello en la vida de cualquier ser, por ejemplo, lograr eso, o tener esa posibilidad, o tener el acceso a que un gran ser nos acepte como su chela, como su estudiante. Es algo que habla de cosas muy complejas como el karma, o como las relaciones, los tendrel, las relaciones auspiciosas de vidas anteriores y la posibilidad de que en vidas futuras, por ejemplo, si no nos liberamos en esta o en el momento intermedio, sean extraordinariamente positivas, y al ser extraordinariamente positivas tenemos de sobra bodhicitta en el corazón para ofrecer a los otros seres. Entonces tengan en cuenta esto. Por supuesto, ustedes pueden ver el centro de Dharma como si fuese un lugar de reunión de queridos amigos, que está muy bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque unos a los otros deben soportarse en el sentido de apuntalarse emocionalmente, afectivamente y en la práctica. Emocionalmente, afectivamente y en la práctica. Traten de tener la menor cantidad de conflictos posibles. De esa manera una sangha permanece en el tiempo. Si no, no permanece. Una sangha permanece en el tiempo cuando hay alguien, por ejemplo, que probablemente esté designado como el instructor y sepa cuál es el objetivo último. Y el objetivo último completamente seguro desde el punto de vista de alguien que conozco muchísimo, como Lama Rinchen Khandro, el que habla, siempre ha sido el hecho de que ustedes sean felices. Siempre ha sido el hecho de que ustedes sean felices desde ahora, ya mismo, desde ahora, ya mismo, y en las vidas futuras, por ejemplo. Entonces esa es una muy buena manera de recordar desde todo punto de vista y constantemente el valor del Dharma, no solamente como métodos hábiles, sino como el linaje, como dador de protección y bendición. Eso es lo más importante. El linaje es más importante que hablar de budismo o de Che. ¿Por qué? Porque desde la época del propio Buda hasta nuestro gurú raíz siempre ha sido un continuo de iluminación y de liberación. Eso es lo que le da sentido realmente a nuestra práctica. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, desde el más nuevito hasta el más antiguo de los practicantes, son y serán los herederos. Esto ténganlo presente, no como un desideratum, sino como una realidad palpable. Son y serán los herederos del auténtico Dharma, porque ya lo han escuchado, ya lo han reflexionado, un poco han practicado. Entonces quiere decir que les inspira confianza. Si les inspira confianza,
apóyense en esos principios fundamentales, no se distraigan excesivamente en el samsara. El samsara es extremadamente atractivo, extremadamente cautivante y más en nuestros días, pero al mismo tiempo es una extraordinaria distracción para lo que estamos buscando, que es la felicidad. El samsara es un shortcut, es un camino breve y corto a la nada. Mientras que el Dharma probablemente requiera algún esfuerzo intelectual, físico, de estudio, de aplicación en la práctica, pero pasado ese pequeño hiato, ese pequeño espacio, empiezan a surgir innumerable cantidad de bendiciones. Siempre recuerdo un dicho que lo conozco desde que era adolescente. Apenas uno se sienta a meditar, ya actualiza su naturaleza búdica. Y en función de la confianza en uno mismo, en la práctica de la meditación, comienzan a aparecer la bendición de enorme cantidad de Budas y Bodhisattvas. Modestamente, realmente modestamente, y en el más profundo de los sentidos, sintiendo su inquietud, doy fe de eso. Doy fe de eso. Por eso les pido, les ruego que no dejen caer este centro de Dharma, que se hagan cargo de él, que aunque sean 5, 6 o 7 los que quieran practicar, sigan practicando. Y no abandonen nunca la liazón, el nexo que los conecta a la pura iluminación de Buda a través de un linaje auténtico. No se pierdan en un bosque de ilusiones y de deseos falsos. Son enorme la cantidad de grandes lamas, afortunadamente, que hasta el día de hoy todavía existen, y muchos de ellos ocultos. Tanto damas como hombres. No hay ninguna diferencia aquí. No hay ninguna diferencia. Entonces, tómenselo un poquitín en serio, como algo útil. Por supuesto, tienen que ocuparse de su vida, de su profesión, de su familia, etcétera, etcétera. Siempre uno tiene tiempo. Siempre uno tiene tiempo para practicar todos los días, aunque sea una media hora. Y el recuerdo cotidiano de esa media hora también implica una gran cantidad de mérito, porque están recordando algo inmensamente positivo. Entonces no traten de disfrutar de la vida, pero no se abandonen a la vida como si fuese una corriente que siempre los va a llevar por un camino seguro y de confort. Todo cambia todo el tiempo. El karma es impredecible. El momento de nuestro pasaje es impredecible. Por más que queramos hacer los mejores cálculos astrológicos, etcétera, etcétera, son impredecibles. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, si ustedes piensan que en un momento les han dicho, bueno, que su vida duraría tanto tiempo, imagínense ustedes la inmensa cantidad de métodos hábiles que existen, van a dar un vuelco rotundo a todo eso. Y en esta misma vida se va a producir un resultado extraordinariamente positivo. La cuestión es que ¿para qué sirve más tiempo? Muchos seres dirán, oh, la vida es demasiado larga. ¿No? La gente así, un poquito
superficial dice, la vida es muy larga, etcétera, etcétera, tengo tiempo y demás, ¿no? Y otros dicen, no, la vida es muy corta. En realidad la vida es lo que es. Y si tenemos un poco más de tiempo, que ese tiempo tenga sentido. Si no, no vale ni siquiera la pena vivir. Si vivimos 10 años más, 15 años más, etcétera, etcétera, dedíquenlo a su propio bien y al bien de los demás. Recuerden que el camino de Buda es esto, el doble bien, sin los otros, incluso podríamos decir los peores enemigos, y cosa muy difícil que yo no creo, conociéndolos en términos generales a casi todos ustedes, que tengan grandes enemigos. Probablemente más la alucinación que ustedes están haciendo, proyectando en la otra persona, que el sentimiento de animadversión que la otra persona tiene hacia ustedes. Y por otro lado, piensen también que es en ustedes donde recae la mayor responsabilidad porque ya están avisados. Los otros probablemente obren, así como nosotros obramos en muchas ocasiones, por errores. Nos equivocamos. No hay ningún pecado original. Nos equivocamos. Y si algo tiene de fantástico el hecho de probar, equivocarse, es volver a corregir esos errores, ¿no? Diría el superior Nagarjuna, si algo tiene de positivo la negatividad es que puede ser purificada. Pero volviendo en cierta forma al nervio de esta pequeña comunicación, es el hecho de que tomen en cargo su propia vida. Nadie, ni siquiera Buda, puede liberarlos en un sentido directo si ustedes no tienen ganas. Ni siquiera Dios. ¿Por qué? Porque no son omnipotentes. Si de nuestra parte no ponemos algo, ese acercamiento y confianza, fundado en la reflexión y en la práctica seria de la meditación, una meditación que nos haga cada vez más felices y menos arrogantes, entonces ahí sí el gancho de la compasión de Buda va a estar siempre presente. Entonces ahí se va a tornar en omnisciente. ¿Por qué? Porque van a recibir aquello que necesitan, no lo que quieren. Porque probablemente lo que quieran es un error y simplemente surge de una emoción conflictiva. Pero lo que necesitan es lo esencial. Es lo esencial. En un momento puede ser un pasaje de cierto dolor, en otro momento puede ser un pasaje de mucha alegría. Siempre tómenlo desde el punto de vista tántrico como la bendición del gurú. Un momento un dolor, un momento un poco de alegría. Siempre uno lo ve desde el punto de vista del Vajrayana como la bendición del gurú. Por lo tanto, en este caso uno nunca tiene que pensar que es una persona desgraciada, que no tiene bendiciones, que no tiene mérito, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que traten por todos los medios de practicar el Dharma tal cual es el Dharma. Lo que no quiere decir que se conviertan en muñequitos de fábrica, hechos todos iguales. Pueden practicar el Dharma ayudando a los otros, por ejemplo, con su métier, siendo médicos, masajistas, artistas, músicos, etcétera, 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 ¿no? Obviamente,
exceptuando el hecho de tener que lastimar a otros o embriagar a otros, supongo. Pero, tal como diría Dorje-chan Kalu Rinpoche, el secreto está dado en la emoción que subyace en el pensamiento. Si ese pensamiento es un pensamiento de beneficio para uno y para los demás, el mérito va a ser inconmensurable. Porque aquí no estamos hablando de la ley de causas y efectos al estilo de la física, sino que ese desarrollo de la mente del despertar tiene que estar siempre presente. Esa gran bodhicitta. Esa gran bodhicitta tiene que permear absolutamente todas sus acciones para llegar a ser alguien útil y darle a esta vida todo su sentido. Ha sido tan pero tan difícil que ustedes mismos hayan hecho un cúmulo enorme de una ética muy profunda durante muchas vidas anteriores y de una inmensa generosidad, dos características únicas de los seres humanos, que en este momento sería una desgracia, llegar a la isla de los tesoros y volver con las manos vacías. ¿Por qué? Porque en el futuro va a haber seres que ni siquiera escuchen el nombre de Buda. Hoy en día es llamativo. Y en estos últimos tiempos, paseando con Yatur Rinpoche por Córdoba y distintos lugares, por ejemplo, no había lugar donde no viéramos una estatua de Buda, ni el nombre de Buda o Bodhi o Bud. Es llamativo, es muy llamativo. Es muy llamativo. Eso. Quiere decir que el mundo, y particularmente Occidente, está necesitando sanarse. Sanarse. Entonces recuerden estos aspectos y estos factores que son inmensamente benéficos para ustedes y para los demás. El hecho de encontrar un Dharma auténtico es como un poco, podríamos decir, extraño para nuestra vida. ¿Qué es un Dharma auténtico? ¿Por qué? Porque implica creer a priori, tal vez, en función de conjeturas y en función de reflexiones. Porque no lo estamos viendo directamente como vemos en un supermercado un producto. Entonces, en ese caso implica el hecho de comprometerse en lo que se llama la energía entusiasta, al reconocer y ver que hay seres que realmente viven en la felicidad. Cada vez que tengan algún tipo de duda, y la duda es uno de los obstáculos más grandes para un practicante de Dharma, no solamente la duda en aspectos exteriores, sino la duda en sí mismo. ¿Podré llegar? ¿Podré hacerlo? ¿Podré reconocer mi naturaleza búdica? Es verdad, es así. Es totalmente así. Lo único que uno tiene que hacer es ser consecuente y siempre estar en la presencia de Buda y el Lama. Entonces preguntarse, de acuerdo a las enseñanzas, ¿qué hacía Buda en esta situación? De acuerdo a las instrucciones de mi gurú, ¿qué es lo que él haría en esta situación? Seguramente no lastimaría a nadie, seguramente no tomaría lo que no le he dado, seguramente no insultaría a otro, seguramente no trataría como inferiores a ningún ser sensible, seguramente protegería todo tipo de vida, que es algo inmensamente precioso,
la vida hasta de una hormiguita es preciosa. Ni que hablar de otros mamíferos, por ejemplo. Entonces, para concluir en esta bonita charla, lo que les pediría sinceramente es que se tomen más a pecho, no en un sentido adusto y rudo ni serio, alegre y jovial el hecho de haber encontrado el Dharma. El Dharma hace en ustedes personas distintas, sin menospreciar a los otros seres, por supuesto, porque ellos son y van a hacer nuestro trabajo de ayudarlos, tratar de ayudarlos en la medida que lo deseen. Pero decía jovial en el sentido de decir, tengo aquí la joya que otorga todos los deseos. Simplemente tengo que recordar los principios fundamentales, que no son solamente una moral que cambia con el tiempo o una ética, son también los métodos profundos, por ejemplo. Día con día recordar plegarias de buenos augurios, recordar mantras. Acuérdense ustedes que están practicando el Sanak Dorje Tekpa, el camino del mantra secreto, que es un camino sumamente rápido, pero al mismo tiempo también ser, podríamos decir, empáticos, afables con los demás, cariñosos, sinceramente cariñosos, sin esperar nada en retribución. Si uno no espera nada en retribución, se siente más libre, se siente más auténtico y realmente está por el buen camino. Si uno hace algo esperando una retribución, eso es hipocresía. Entonces, tomen en cargo no solamente el aspecto más importante interno del Dharma, sino aquello que representa el Dharma, que es un centro de Dharma. ¿Por qué se llama centro de Dharma? Porque es donde se convoca a aquellas personas que tienen un norte más o menos parecido. Pero no mezclen nunca mezclen cuestiones mundanas, por ejemplo, como discusiones acerca de teorías vanas, acerca de política, acerca de economía, todo ese tipo de cosas van y vienen como un viento de otoño. No tienen el más mínimo sentido. No obsta que sean personas informadas y cultas, pero recuerden que una tradición auténtica siempre tiene que tener una visión superadora de todo eso. Todos esos aspectos nos van a llevar a la desilusión constante y al sufrimiento constante. Mientras que cimentando nuestras expectativas en el Dharma, siempre vamos a seguir progresando debido a esta interdependencia de todas las cosas. Interdependencia aquí en el sentido de aquello que es bueno para uno y útil para los demás. Ese es el sentido. Cuando viene alguien a un centro, por ejemplo, lo reciben bien, le hablan bien, por más que la persona no sea una persona muy afectuosa, no importa. Cada uno tiene que verse a sí mismo, no al otro. No tiene que reaccionar con respecto al otro. Eso es muy importante. Viene una persona, le ofrecen un té,
Y una persona cansada le ofrecen algo para tomar, sentarse, le charlan suave, no con el ánimo de convencerlos, sino de decirles, este es un lugar abierto para todos, este es un lugar que acoge a todo el mundo. No importa que practiquen 2, 3 semanas, 1 mes, 2 años, 20 años. No importa. Siempre está abierto. Y uno también está abierto a eso. Entonces mi pedido, una vez más, mi pedido más profundo, es que estos casi nada, podríamos decir, en la vida de la humanidad y en la vida de los seres, 36 años, 40 años, etcétera, etcétera, no se dispersen, no se pierdan, no se tergiversen, no se envanezcan, no se desperdicien. No importa el tiempo vivencial, cada uno vive de acuerdo a sus principios, etcétera, etcétera. Y cada uno hace las cosas porque a veces las ha reflexionado y las quiere, o a veces porque es simplemente un instrumento del ego y de las propias pasiones. Pero sepan claramente cuándo están obrando en función de algo noble o en función de algo egoísta. Habría muchas cosas más para comentar, pero en términos generales es esto, ¿no? En función de el hecho de si ha pasado tanto, cuánto tiempo en la enseñanza del Dharma, etcétera, etcétera, sean egoístamente inteligentes, aprovechenlo, porque lo tienen. Hay miles y miles de traducciones y miles de hojas y carpetas que hemos preparado justamente para que entendiesen el Dharma y lo pudieran aplicar. No les digo que comiencen desde el principio, pero tomen lo esencial y sinceramente llévenlo a la vida. Llévenlo a la vida, a lo cotidiano, a la familia. Empiecen por el círculo más cercano, a los que nos son más sencillos de comunicarnos, y luego, cuando sean más corajudos y tengan más convicción, aquellos que son un poquitín más difíciles. Entonces, tengan eso presente. Si una ofrenda uno quiere hacer al Lama, la mejor ofrenda es una buena práctica. Buda no era budista, Buda no quería una comunidad, Buda no creó una religión, Buda quería que los seres sean libres y felices.